Hola, un saludo de Argentina, soy Rosana Famularo y en la charla de hoy quiero compartir con ustedes una mirada histórica de la gestión de los centros educativos en el Río de la Plata. Y particularmente me voy a referir al caso del Instituto Nacional de Niñas Sordomudas de Buenos Aires en el siglo XX. Este año, el Instituto Nacional, con otro nombre, que es la Escuela Bilingüe Osvaldo Mañasco, cumple 120 años y está ligada a la historia del Río de la Plata, particularmente a la creación del Instituto de Sordomudos de Montevideo, pues un grupo de maestras uruguayas se formó en este instituto. Es interesante tener una mirada histórica porque la visión de lo que era la educación para la niñez sordomuda nos permite también tener información sobre distintos tipos de gestión. Entonces, el propósito de esta charla va a ser un análisis de la gestión en esta época absolutamente fundacional a partir de documentos escritos por autoridades del instituto, del reglamento oficial del instituto, de publicaciones de época y de la memoria fotográfica. Son todos materiales históricos que nos sirven para recomponer esta visión histórica de lo que era la educación a principios del siglo XX. La educación de las niñas sordomudas en el Río de la Plata es todo un tema. Surge a partir del Instituto Nacional de Niños Sordomudos, el primer instituto que se crea en el Río de la Plata, después del Congreso Pedagógico de 1882, y surge como un departamento anexado al Instituto de Niños Sordomudos. De hecho, el instituto se decía de niños sordomudos porque no había una diferencia de género entre niños y niñas. Niños ya incluía a las niñas. Este instituto de niños sordomudos tenía un departamento que empieza a funcionar para las niñas recién en 1897. El instituto empieza a funcionar en el 86. Se crea en el 85 y se pone en funciones en el 86. A pedido de la directora de lo que sería después el Instituto de Niñas Sordomudas, se crea este instituto particular con una autonomía de gestión administrativa y educativa totalmente separada. Y también es interesante porque es la primera propuesta de género en el Río de la Plata. Hay tres personajes, siempre hay que buscar detrás de todo modelo de gestión quién está detrás y quién lleva a cabo esta gestión. Hay tres personajes que me gustaría recordar. Bartolomé Airolo, esta es la seña de Airolo, normalista, egresado del primer grupo del curso normal del Instituto Nacional de Niños Sordomudos y primer director argentino del Instituto Nacional de Niños Sordomudos. Con anterioridad estuvieron dos italianos al frente de esto. Otro personaje muy interesante, que particularmente también toca a Uruguay, porque era uruguaya, es María Ana Macotter. La seña de Macotter es esta por el peinado que tenía. También es normalista, ella se radica en Argentina, estudia la escuela normal para ser maestra, egresa también del Instituto Nacional de Niños Sordomudos en el curso normal de Niños Sordomudos, es maestra del instituto y es regente hacia fines del siglo XIX del instituto. Es interesante remarcar que tanto Airolo como Macotter eran normalistas y esto va a marcar una diferencia con las anteriores o con los anteriores antecedentes que hubo de educación que no estuvieron a cargo de personas que fueron formadas como maestros, tanto en Argentina como en Uruguay. Y otro personaje acá, que es el que finalmente va a poner la firma para que esto se empiece a funcionar, el Instituto de Niñas, es Osvaldo Mañasco. Esta es la seña de Mañasco. Mañasco era en ese momento el ministro de Instrucción Pública y de Justicia. Es el que autoriza finalmente que se cree este Instituto Nacional de Niñas Sordomudas. Luego, todo proyecto tiene que tener una estrategia, una visión y también formas de implementar
esta visión y esta política educativa que se quiere llevar a cabo. En el caso del instituto y a comienzos del siglo XX, hubo 3 pilares. Uno de los pilares fue la no coeducación, es decir, en Argentina se eligió que los sexos estuvieran separados, varones por un lado, mujeres por otro. De hecho, eso explica por qué, y hasta muy adelantado el siglo XX, en 1980 y largos, se juntan, o se permite en todo caso, la escuela mixta, cosa que no pasa en Uruguay, pero sí en Argentina, se separan los niños de las niñas. Y la explicación en ese momento era que era peligroso que estuvieran juntos, porque también se pensaba en, bueno, sordos van a tener más sordos, y es una forma de cierto modo, controlar la sordera o las causas de sordera. Por otro lado, había una visión muy marcada de lo que era la educación femenina que estaba orientada a la función posterior, la escuela preparaba para. Entonces, la escuela preparaba para, y en este caso es una cita de Macotter, la pueden ver, es ser esposa, madre y en todo caso una buena hija, una buena mujer. Y por otro lado también, y acá sí, en la parte académica, si queremos explicar, era una educación oralista, absolutamente. Tenemos como antecedente el Congreso de Milán de 1880, muchos países adoptan la metodología oral pura, los gestos, como se llamaban en ese momento, a las lenguas de señas incipientes que se organizaban dentro de las comunidades, estaban absolutamente prohibidas del currículum, no existían. Podemos hablar dentro de la gestión de un currículum cero, porque no estaban en los papeles, no estaban en los reglamentos, de hecho se prohibía esto, pero sí vamos a ver que ese currículum estuvo oculto porque la lengua de señas estuvo siempre en todos los grupos y en todos los internados y las escuelas que permitieron, en cierto modo, agrupar a personas sordas. La no educación. Entonces, en Argentina tenemos 2 escuelas, 2 institutos, 2 escuelas de aplicación, que en ese momento eran escuelas normales, con 2 cursos normales donde se iban a formar maestros varones y maestras mujeres. Dentro de las maestras mujeres, como me refería anteriormente, aparecen los personajes uruguayos, con Brusoni a la cabeza, Ana Brusoni a la cabeza, pero eso es un tema de otra charla. Hay una currícula académica que van a compartir estos 2 institutos, que son iguales, pero hay una diferencia muy marcada, y aquí sí se va a marcar en la gestión, una diferenciación por género. Y más que nada, eso va a estar muy claro y muy evidente en los talleres de artes y oficios. Por otro lado, y puse una foto muy particular con alumnas y alumnos del Instituto de Niñas y de Niños, que como verán ya eran jóvenes, porque hasta más o menos 18, 19 años, por más que era una educación primaria, permanecían en la escuela, van a encontrar lugares o tercer lugares, que no eran ni el Instituto de Varones ni en el Instituto de Mujeres, donde sí se iban a encontrar, iban a socializar, etcétera, que son los famosos clubes y las asociaciones de sordos. Una educación femenina, como dijimos, tenía un objetivo, estaba orientada a que las mujeres, las niñas, las adolescentes y después las jóvenes sean buenas y útiles para la sociedad y que se incorporen a la sociedad. Una visión de integración a la sociedad para, y en este momento lo leen en la segunda cita de otra de las profesoras del instituto, ser mujeres con una educación absolutamente doméstica, porque el lugar de la mujer en ese momento, y me permito recordar, no solamente para las mujeres sordas, sino también para las mujeres oyentes, era el hogar. Por eso era una educación doméstica. Y todo estaba orientado a eso. Y por supuesto, una educación oralista en cuanto a lo académico, una educación
especializada, por eso los cursos normales en los institutos, por eso el curso normal también en el Instituto de Montevideo, que estaba orientada a la palabra redentora. Había que regenerar a esta persona que era sorda, que va a seguir siendo sorda evidentemente, pero se trataba de regenerarla a partir de esta palabra redentora a través de ejercicios de articulación, ejercicios de voz, etcétera, como se ve en la fotografía, que es un ejercicio articulatorio y de soplo, controlar el soplo para emitir la voz, y por otro lado también, y esto es interesante en la gestión, no solamente orientado a los niños y a las niñas sordas, sino a todo niño que tuviera o niña que tuviera problemas de articulación, por ejemplo los tartamudos. Y a partir de acá y a principios del siglo XX aparece lo que después sería la Escuela de Fonoaudiología, con los primeros cursos de ortofonía que datan de 1905, que estaban incluidos a la gestión de este instituto. Entonces, la escuela, para que todo esto funcionara, tenía tres pilares que eran, por un lado, la directora. La figura de la directora era absolutamente piramidal. La cabeza era la directora, y como en general se pedía a todos los directores de la época, directores y directoras de la época, era hacer cumplir el reglamento. El reglamento se publicaba y el reglamento había que cumplirlo. Y era responsabilidad, entonces, del director, de esa cabeza, aplicar y hacer respetar, en este caso de los institutos, el método adoptado. Y el método adoptado era el método oral puro. El plantel docente eran o varones o mujeres, talleres también estaban a cargo de varones y de mujeres, con labores, por ejemplo, para mujeres, con zapatería, por ejemplo, para los varones, y el docente también funcionaba como un modelo a seguir. Por lo tanto, el docente, la maestra o el maestro, no podía hacer señas, tenía que enseñar a leer y a escribir para que estos niños y niñas puedan incorporarse a la sociedad en la que vivían. En ningún momento se habla de comunidad sorda, ni mucho menos, pero sí como un modelo a seguir. Esto después lo vamos a ver en la evolución de la gestión. El modelo sordo no existía. Sin embargo, y acá me parece que es todo programa de gestión siempre tiene como algunos intersticios o lugares donde pueden escaparse algunas cosas porque no se puede controlar todo, seguro. Y aparecen, al menos en el instituto, las celadoras. Las celadoras es curioso porque las celadoras eran egresadas del instituto y eran chicas sordas, eran jóvenes sordas, que por supuesto, según el reglamento, no podían hacer gestos, tenían que secundar a las maestras oyentes y a las maestras de los talleres, que con los años después hubo maestras sordas a cargo de los talleres, y según reglamento no podían hacer gestos. Pero sabemos, por relatos orales de egresadas del instituto, que estas personas eran sordas y evidentemente en situaciones absolutamente fuera de clase, extraáulicas, se utilizaba la lengua de señas y era también un medio de comunicación. Por supuesto que por reglamento eso estaba prohibido. Entonces, esta visión y gestión la podemos resumir en lo que conocemos como paradigma médico rehabilitador. La palabra va a regenerar a estos niños y niñas sordos. La institución escolar, estos comienzos de siglo y que vamos a ver se va a mantener a lo largo de las décadas del siglo XX, es una clínica del lenguaje. Hay que corregir a los que están perturbados en el lenguaje, a los que tienen trastornos del lenguaje o alteraciones del lenguaje. La escuela es una clínica. Por otro lado, hay algo muy importante y es casi la misión de la escuela, que es redimir el alma del niño o de la niña sorda, como dice su directora en ese momento, que por supuesto comulgaba con la visión y con la filosofía y lo que sería el aire de época, no solo de este instituto, sino la mayoría de los institutos de niños sordomudos en el mundo, me atrevería a decir. Airolo también la sigue a Majotter en esta frase y dice, con algo que es muy interesante y que en cierto modo va nombrando a los distintos paradigmas
faltaría el último, cuando dice, fue la piedad primero, un primer paradigma, la curiosidad después, también podríamos poner un primer paradigma de prescindencia, la investigación científica, cuando aparece el paradigma médico en este momento, que va a durar varias décadas, al menos en el siglo XX, que es darle a la educación, la enseñanza especializada o especial, la redacción intelectual, física, moral y social del sordomudo. O sea, es ponerle a la escuela un peso muy grande, porque es gracias a la escuela que finalmente esa persona sorda va a poder reinsertarse en la sociedad en la que vive. Finalmente, pongo para compartir referencias bibliográficas, porque es muy interesante también. Las autoridades de la época publicaban, había material que se puede consultar en las memorias, particularmente del instituto, donde las maestras, además se les pedía que en los ateneos presentaran documentos. Entonces van a tener aquí todos personajes que eran no solo intelectuales, sino que estaban en el terreno de la educación, como Airolo, como Belisa de Bienza, otra de las profesoras. Por supuesto que Macotter con su hermana, Macotter tiene mucha bibliografía también para consultar y que por supuesto nos va a poner en una de cómo ella también veía cuál era su visión y por lo tanto cuál era la visión a través de sus escritos y la gestión a través de las memorias del instituto. Otro de los documentos que hay para consultar son los reglamentos, que finalmente van a dejar huella de cómo era la gestión de la época. Y finalmente, mis datos de contacto para lo que necesiten. Espero que sigan disfrutando esta oportunidad que tenemos a pesar de la distancia o a través de la distancia, y será hasta una próxima charla. Muchas gracias.